Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarles a partir de este momento en la próxima hora. 3 temas son noticia. Con el análisis de coyuntura comenzamos con el primero en Noticia Colombia. ¿Están a la altura del momento histórico los candidatos del centro derecha? Pregunta que puede tener respuesta en un encuentro de esta jornada entre candidatos a la presidencia, Sergio Fajardo y Humberto de la Calle. Tenemos información, tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, Cataluña. Un tribunal alemán amplía la detención preventiva de Carles Puigdemont mientras que se decide su extradición hasta España. Desde Cataluña, desde esta región, los independentistas no dan marcha atrás, anuncian una sesión de investidura para el que consideran líder natural del proceso, será el miércoles. ¿Es cierto que el independentismo se queda sin gasolina o por el contrario se radicaliza su decisión de separarse de España? Vamos a ver el panorama, tenemos el análisis. Y tercer tema que es noticia, volvemos a América Latina, a México. Hay angustia, hay exigencia de búsqueda. Es lo que piden familiares y organizaciones de derechos humanos por la desaparición de 3 estudiantes de cine en Jalisco. Este caso, lamentablemente, no se trata de un asunto aislado. Este lunes se cumplen 32 meses, 42 meses sin saber de los normalistas de Ayotzinapa. Vamos a ver cuál es el panorama que nos entrega nuestro corresponsal y tenemos el análisis. Es noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, a 2 meses de las elecciones presidenciales, los candidatos estudian posibles alianzas que les permitan sobrevivir en la primera vuelta de este proceso electoral. Este lunes, esta jornada, un encuentro entre Humberto de la Calle y Sergio Fajardo da cuenta de esos cambios en la estrategia de distintas toldas en su objetivo de llegar al Palacio de Nariño. Candidato de izquierda, Gustavo Petro, figura como el gran ausente de este diálogo. Vamos a revisar detalles. Con la mirada en derrotar a la extrema derecha, el candidato de la coalición Colombia, Sergio Fajardo, aceptó la propuesta de reunirse con su contendor del Partido Liberal, Humberto de la Calle, para explorar la posibilidad de una alianza. A pesar de que en el pasado Fajardo descartó repetidas veces esta opción, la presión desde distintos sectores y el apremio de las encuestas figuran como los principales motivos de su cambio de postura. Mediante un tuit, Humberto de la Calle señaló el pasado jueves: gracias a los miles de mensajes que piden alianza con Sergio Fajardo. Es un mensaje poderoso. Yo propuse a Sergio una consulta el 11 de marzo. No fue posible. Estoy abierto a obrar con altruismo para que Colombia no se vaya a los extremos. Un café con Sergio es una buena idea. Unas horas más tarde, Fajardo asintió. Listo, Humberto, a tomar café, se dijo. Lo hago con todo el gusto, la mente abierta y el respeto y cariño de siempre. A pesar de que Fajardo reconoció afinidades y coincidencias entre sus propuestas, aseguró que ninguno de los dos está interesado en ser vicepresidente de Colombia. Este sábado, 12 legisladores de los partidos Alianza Verde y Polo Democrático Alternativo pidieron a Petro, Fajardo y de la Calle unirse en una coalición de cara a las elecciones del 27 de mayo. El clamor por la construcción de una alianza entre estas figuras se debe a que coinciden en su postura de preservar los acuerdos de paz pactados en La Habana, por lo que son vistos como una garantía para la paz de Colombia. Asimismo, los analistas políticos no descartan la posibilidad de una alianza entre los representantes de la extrema derecha Iván Duque y Germán Vargas Lleras, lo que complicaría sus posibilidades individuales de cara a una segunda vuelta electoral. Ahí está, toda esa información. Nos vamos de nuevo con la coyuntura. Después de este contexto final, que es parte de la gran pregunta que más adelante tendremos con el análisis. Lorena Años desde Bogotá nos cuenta más. Lorena, ¿en qué finalizó esta tomada de café de varias horas? Yo no sé cuántos tintos se habrán tomado porque se esperaba al mediodía y apenas a esta hora vamos sabiendo un poco del resultado de la reunión. Buenas noches. Así es, Tatiana, buenas noches. Mire, primero les reseño que diversos sectores en el país, particularmente los jóvenes, son los que han insistido en la necesidad de conformar una coalición amplia en la que converjan las fuerzas alternativas, progresistas, democráticas, que estas fuerzas sean capaces de participar y jugarse de alguna manera las elecciones presidenciales y evitar
que Germán Vargas Lleras y que Iván Duque, los candidatos de la derecha y extrema derecha, puedan ser electos como el próximo presidente de la República. Estos jóvenes han señalado que si alguno de estos dos candidatos resulta elegido como el próximo presidente, sería un ataque frontal al proceso de paz. Ambos se han mostrado enemigos de los acuerdos que se alcanzaron en La Habana, pero además, en el caso también de Iván Duque, sería la posibilidad de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez pueda gobernar en cuerpo ajeno, como lo han señalado aquí diversos sectores y también analistas políticos. Por eso estos jóvenes le han pedido a Sergio Fajardo, a Humberto de la Calle y también a Gustavo Petro que se unan para llegar juntos a esta primera vuelta presidencial o a lo que sería la elección presidencial del 27 de mayo para llegar fortalecidos. Sin embargo, por ahora parece ser que esta unión o lo que sería una coalición entre los tres candidatos se ve lejana. Hoy se reunieron Sergio Fajardo y Humberto de la Calle. De esta reunión excluyeron a Gustavo Petro, pese a que es Gustavo Petro justamente el que en las encuestas que se han realizado en el último tiempo se evidencia como el candidato que tiene mayor posibilidad de jugarse una segunda vuelta presidencial con Iván Duque. Pero en esta reunión, que duró cerca de 3 horas, señalaban Humberto de la Calle y Sergio Fajardo que tenían elementos en común ambos candidatos. Sin embargo, aunque mostraban que al parecer sí se allanó el camino para lograr una coalición, decía Humberto de la Calle que va a consultar jurídicamente si es posible esto para él, que esta consulta la va a hacer ante el Consejo Nacional Electoral y que una vez se determine por parte de esta entidad, pero también se dé el aval por parte del presidente del Partido Liberal, César Gaviria, pues tomaría una decisión como tal. No obstante, también se dio a conocer otra información, Tatiana, y es que Ángela María Robledo, quien es la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, anunció que habrá también una reunión entre las 3 mujeres que integran estas fórmulas vicepresidenciales, de la de Humberto de la Calle, la de Sergio Fajardo y la de Gustavo Petro, para el próximo 3 de abril, y hay esperanza entre diversos sectores que tal vez en este diálogo de estas 3 mujeres que están en fórmula a la vicepresidencia de la República pueda avanzarse en una coalición. Lo cierto es que las preguntas también están en si es posible, no solo en términos políticos, sino también en términos jurídicos, esa coalición. Hace unos días el registrador nacional señalaba frente a esta pregunta que se le hacía que ya habían vencido los términos, que el tarjetón estaba listo y que los candidatos que aparecían en ese tarjetón serían los que debían presentarse a la contienda electoral. Justamente escuchemos ese sonido del registrador nacional. Sí, tendríamos que entrar a analizar ese aspecto porque renuncias extemporáneas no hay, ya pasó el periodo de modificación en el cual podrían haber presentado renuncia a alguno de los candidatos a la presidencia o vicepresidencia, ya pues estas candidaturas están en firme. Y Tatiana, pues corre el tiempo, 2 meses que quedan para esta elección presidencial, lo que podría ser la primera vuelta. Generalmente en Colombia siempre ha habido 2 vueltas presidenciales, pero no necesariamente ocurriría así, depende de los resultados. Y por supuesto hay incertidumbre porque lo que está en juego es bastante, por un lado, proteger el proceso de paz o volver atrás, con lo que significaría, digamos, que la extrema derecha quedara elegida como el presidente de la República, pero también la misma democracia colombiana. Recordemos que hace unos días Iván Duque, cuando se le preguntaba sobre este tema, señalaba que podrían desaparecer, por ejemplo, las cortes que existen en Colombia, quedar una sola corte, podría desaparecer la Corte Constitucional, y esto generó una profunda preocupación entre diversos sectores, porque básicamente esa instancia es la garantía de derechos de los colombianos. Lorena, ¿algún pronunciamiento de Gustavo Petro esta noche? No, Tatiana, todavía no había un pronunciamiento por parte del candidato. Ya decía que el pronunciamiento se dio por parte de su fórmula vicepresidencial, anunciando esta reunión o esta tomada también de café que se va a dar el próximo 3 de abril. Que sembró, digamos, esperanza, tal vez en este lugar de las mujeres pueda avanzarse más rápidamente, pero lo que sí quedó claro es que en esta primera reunión que se efectuó entre estos otros 2 candidatos, Humberto de la Calle y Sergio Fajardo, pues sí fueron ellos los que decidieron no invitar a Gustavo Petro, porque ha sido este candidato el que en distintos momentos sí ha propuesto que se reúnan, que hablen de los puntos centrales, y ha propuesto incluso forjar un camino entre los 3 para poder llegar a esta elección presidencial y de alguna forma disputar con la extrema derecha y con la derecha en Colombia lo que sería la nueva presidencia de la República. Y quedaremos atentos si se pronuncia y si de pronto resulta un tintico entre los 3. Gracias, Lorena. Buenas noches. Ahí teníamos a Lorena, gracias, nuestra corresponsal permanente en Colombia. Los medios locales muy pendientes de esa noticia de centro derecha y la izquierda, cómo se podrá configurar de cara a la primera vuelta el próximo mayo. Tenemos en la revista Semana: el tinto de Fajardo y de la Calle deja un sabor agridulce, así lo titula este portal.
Humberto de la Calle, Sergio Fajardo se reunieron para tomarse ese tinto, fue 3 horas a puerta cerrada, discutieron posibilidades políticas y jurídicas para lograr una alianza en primera vuelta, dadas las coincidencias éticas y políticas que aseguran tener. Pero antes quieren resolver las dudas jurídicas que le han puesto el freno a la propuesta. Este martes de la Calle preguntará formalmente al Consejo Nacional Electoral si está o no inhabilitado por haber participado en la consulta del Partido Liberal. Importante brevemente recordar quién es Humberto de la Calle. Ustedes lo vieron a lo largo de más de 4 años, casi 5, como jefe negociador por parte del gobierno del presidente Santos, como jefe negociador de los diálogos por parte del Ejecutivo con la guerrilla de las FARC. Sacó adelante todo ese proceso. Entre tanto, Sergio Fajardo fue gobernador del departamento de Antioquia, fue también alcalde del municipio capital de Medellín y es en este momento miembro, aunque se lanzó por firmas, había sido del Partido Verde. Eso es un poco el contexto en el que se da. Ambos se consideran de centro derecha. Ahora bien, hay algo que también quiero compartir con ustedes, más en términos de la profundización. Los medios locales que se dedican a analizar pues, las circunstancias complejas que vive Colombia. Lo tiene, por ejemplo, Razón Pública. Noticias entre elecciones, deseos, devaneos y decisiones. Algunas certezas están allí planteadas. Las lluvias de abril, las posibles alianzas que se vengan a dar de cara a lo que se pueda significar esa primera vuelta electoral. Por ejemplo, en pantalla tenemos a Gustavo Petro y su fórmula a la vicepresidencia. La senadora, le pido a la producción que lo ubiquemos para que sepan ustedes de quién estamos hablando en términos de la política local. Gustavo Petro y su candidata a su fórmula vicepresidencial, ahí la vemos en pantalla, también por el Partido Verde, Ángela María Robledo. Así que ahí también está esto de Razón Pública que muy bien detalla lo que significa este proceso. Vamos con el análisis. Saludamos al doctor Fernando Giraldo García, analista, experto en temas políticos, docente de la Universidad Javeriana. Me voy hasta este lado del estudio para conversar con usted. Hola, profesor, buenas noches. Hola, buenas profesor, noches, buenas a ustedes noches. un saludo muy especial. ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. ¿Hay luces de que realmente entre Sergio Fajardo, Gustavo Petro y Humberto de la Calle pueda crearse una coalición de cara primero a la primera vuelta? Bueno, por lo que veo, lo único que yo entiendo del famoso café tan promocionado últimamente es que se pusieron de acuerdo en que iban a intentar ver si era posible jurídicamente resolver el problema que tendría Humberto de la Calle, pero creo que ahí para allá yo no veo absolutamente nada más. Lo digo porque la conclusión principal que yo encuentro es que van a hacer una consulta al Consejo Nacional Electoral de si es posible ese acuerdo después de que ya se cerraron las inscripciones, que Humberto de la Calle es el resultado de una consulta de partido para ser candidato presidencial y no precandidato ni para hacer una consulta después del 11 de marzo. Y quiero simplemente insistir en una cosa: el Consejo Nacional Electoral, respondiendo a una inmediata consulta que le van a hacer, lo único que va a poder decir es si a su consideración de la sala plena eso es posible, jurídicamente o no es posible. Y en cualquier caso, la decisión que tome la respuesta del Consejo Nacional Electoral no es vinculante. O sea, simplemente atiende a una consulta, responde a la consulta, pero la decisión y la responsabilidad política será el candidato, en este caso de Humberto de la Calle. O sea, eso no obliga la respuesta que dé el Consejo Nacional Electoral, lo cual comprometería al Partido Liberal y a Humberto de la Calle ante una situación que no es vinculante jurídicamente. Claro, ahora hablemos en términos políticos. En noticia planteábamos una coincidencia entre Humberto de la Calle y Sergio Fajardo, y tiene que ver nada más y nada menos que el proceso de paz con la guerrilla de las FARC y los diálogos con el ELN, el anhelo de paz para no ir hacia atrás como lo plantea la extrema derecha. ¿Qué más pueden tener en común en este momento de cara a una posible coalición? Mire, de cara a esa posible coalición, pero mirando hacia atrás, es que hay muchas coincidencias y no son de ahora. No es de esta semana, ni del café, ni después de la consulta del 11 de marzo. Es una Colombia más democrática, es una Colombia más justa, es una Colombia anticorrupción, es una Colombia mucho más de derechos, es volver a discutir en toda la sociedad cómo construir una sociedad mucho más incluyente y participativa. Pero eso no nace ahora, no nace con un café.
Yo temo que políticamente, como usted me lo pregunta, es un poco tarde estas conversaciones políticas que están dando. ¿Será, doctor Giraldo, en medio de un escenario tan complejo donde vemos que podemos retroceder y de qué manera, si solamente recordamos 8 años del gobierno de Uribe, 8 años donde se profundizó el conflicto armado, con más desapariciones, con más masacres, con más nivel de desplazamiento forzado en el país? ¿No cree que cualquier momento puede resultar oportuno para esto? Miren, política todo puede pasar. O sea, yo no doy por descontado que pueda ocurrir algo, pero tiene que ocurrir algo extraordinario. Y algo extraordinario no es un acuerdo entre 2 candidatos y 2 fuerzas políticas que pudiéndose haber puesto de acuerdo hace 3 o 4 meses no lo hicieron. Por cierto, el doctor Humberto de la Calle hizo reiterados llamados que no quisieron ser atendidos por el Polo Democrático, por el Partido Verde y tampoco por Sergio Fajardo. Primer tema. Pero el segundo tema es que creo que esta sociedad es una sociedad muy ambigua, que vacila entre el autoritarismo y la democracia y que tiene fuertes tendencias hacia el autoritarismo, que vacila frente a la construcción democrática. Estamos a 8 semanas y cualquier acuerdo político, de acuerdo a los pasos que acabaron de instrumentalizar hoy, es que hace una consulta ante el Consejo Nacional Electoral, habría eventualmente una encuesta o algo así para definir cómo resolverían esa unidad, y eso sin tener efectos en la tarjeta electoral, que me parece que jurídicamente sería un bloqueo más allá de los 40.000 millones de pesos, hace que se pierda tiempo. Hoy, cualquier día, es perder tiempo si quieren convertirse en una alternativa para la segunda vuelta. Pero de paso también hay que insistir en lo otro. Es que el candidato que tiene más posibilidades de pasar a una segunda vuelta con Iván Duque se llama Gustavo Petro y está excluido de ese acuerdo por el momento. Y temo que hay fuerzas políticas cercanas a Sergio Fajardo, y no sé si en el caso del doctor Humberto de la Calle, que no son proclives a llegar a un acuerdo con Gustavo Petro, entonces no veo cómo van a poder saldar, recuperar un centro que está vacío hoy de electores, muy vacío de electores, y un candidato que ha logrado conquistar unos electores en los sectores más populares que se llama Gustavo Petro. Usted tiene toda la razón con respecto a ello, y lo digo incluso más allá de las encuestas, lo digo en el nivel de favorabilidad como alcalde mayor de Bogotá, en los periodos en los que estuvo. Siempre desde el lado del sector popular, del lado además de la izquierda intelectual, tenía un grandísimo apoyo, y hay que recordar que Bogotá suma un muy amplio porcentaje de votos en tiempos de presidenciales. Pero pensémoslo, con esto lo despido, de cara a la segunda vuelta. Dependiendo del resultado de los 3, se imagina uno que ante las circunstancias, y si realmente son fieles al momento histórico del país, se unirán a Gustavo Petro. Fácil decirlo, será complejo plantearlo. ¿Cómo lo ve usted? A ver, si estamos hablando de la primera vuelta, yo lo que quiero decir es esto. Entre Humberto de la Calle y Sergio Fajardo llegarán más o menos a 15% de la intención de votos que hay hoy. Y Gustavo Petro tiene una intención de votos que ronda en los 25%, lo cual quiere decir que él pasaría de todas maneras. Si es de cara a la segunda vuelta, entonces habría que ver si esos votos de Sergio Fajardo y Humberto de la Calle, yendo a la primera vuelta para apoyar a Gustavo Petro, si van a ser leales y se pueden endosar a Gustavo Petro. Pero eso es un tema, yo no quisiera especular porque eso lo veríamos para la segunda vuelta. No creo que si no se unen para la primera vuelta, ¿por qué se unirían para la segunda? Si el tema hay que intentar definirlo para la primera vuelta, dado que Iván Duque está intentando trabajar por ganar en la primera vuelta. Y la única forma de evitar que Iván Duque gane en la primera vuelta es que haya un polo de atracción lo suficientemente fuerte como para que la gente se decante entre los 2 polos, Iván Duque y Gustavo Petro, que son hoy los que atraen la intención de voto mayoritaria de los colombianos. Muy bien, y sin ánimos de especular, quiero preguntarle su visión, su análisis con respecto a las encuestas, porque hasta hace unas semanas punteaba por encima de Iván Duque, el candidato de la extrema derecha. Solamente lo recuerdo, un candidato del expresidente Uribe, Uribe Centro Democrático, de primero, pues iba con una amplia ventaja sobre Iván Duque. Después de el primer resultado de las primarias que se dieron el mismo día de las elecciones legislativas, comenzó a cambiar en las encuestas este resultado, y ahora hay titulares donde dicen que Iván Duque es el hombre del momento. ¿Es un asunto de marketing, es un asunto de realmente ponerle dinero y ya pensar en términos de campaña? Definitivamente ya está moviéndose así, o es que las encuestas sí tienen mucho que contar en términos de realidad política del país?
A ver, son varias cosas. Uno, el sistema electoral colombiano está muy mal diseñado y entonces no tenemos un referente institucional que nos dé confianza de saber el comportamiento, la intencionalidad de voto de los ciudadanos, si es confiable o no la forma como se miden a través de las encuestas. Las encuestas pueden estar bien hechas, sin embargo puede que ellas terminen sustituyendo parcialmente el diseño mismo del sistema electoral. Pero por el otro lado, otra oportunidad estuvo Fajardo, después se veía con buena intención Gustavo Petro, ahora sí Iván Duque. Estamos a 2 meses y 2 meses es mucho tiempo, esto puede seguir cambiando. Lo que sí es cierto es que Iván Duque está bien posicionado porque tiene un partido fuerte, es un partido que tiene asidero en buena parte de la opinión pública, porque hay un carisma de ese partido. Si yo miro las encuestas, que Iván Duque puede estar entre 33 y 35% de intención de votos. Le falta más de 15% más o menos para poder ganar en la primera vuelta, lo cual es poco probable teniendo en cuenta que Germán Vargas Lleras tiene una intención de votos así sea pequeña, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Piedad Córdoba, Vivian Morales y Gustavo Petro tiene además cerca de un 25% con los votos o la intención de votar en blanco y los que no saben no responden, que está alrededor del 6%, lo cual todavía está muy lejos Iván Duque de poder ganar en la primera vuelta. Y pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que Iván Duque se estabilice ahí en ese nodo duro, digámoslo así, de lo que sería como el uribismo ampliado y quedarse un poco ahí o crecer 2 o 3 puntos y reequilibrarse un poco más, pero va a depender de estas alianzas. Lo que temo es que la alianza de Fajardo y Humberto de la Calle, como están las cosas y la ruta que se han hecho y la vacilación y las dudas y los tiempos que se toman como si tuviésemos 6 meses por delante, no van a poder contener a Iván Duque y a Gustavo Petro para la segunda vuelta. Así están las cosas por ahora. Muchas gracias, el doctor Giraldo. Un placer conversar con usted y nos ayuda a dilucidar, bueno, la complejidad del momento que vive Colombia. Muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia, Cataluña. Un tribunal alemán amplía la detención preventiva de Carles Puigdemont mientras que decide su extradición a España. Puede tardar 2 o 3 meses. Desde Barcelona, desde Cataluña, los independentistas no dan marcha atrás. Anuncian una sesión de investidura para el miércoles en el que consideran líder natural del proceso. Obviamente Carles Puigdemont ahí en las imágenes. Dejamos una pregunta planteada. ¿Es cierto que el independentismo se queda sin gasolina por esta situación o es todo lo contrario? ¿Se radicaliza esta decisión de separarse de España? Lo veremos al volver en el Noticia. En Noticia, Cataluña, Alemania decidió mantener en prisión a Carles Puigdemont mientras España gestiona la extradición. El líder independentista fue detenido el domingo por la policía alemana en la frontera con Dinamarca cuando volvía a Bruselas desde Finlandia. Su detención se produjo luego que el Tribunal Supremo de España reactivara la euroorden de aprehensión en su contra. Aquí están esos detalles y el contexto en el que se da esta situación. Este lunes, Puigdemont fue presentado ante un tribunal de primera instancia para imponerle las medidas cautelares e informarle de su situación judicial. Según la legislación por la que se rige la Orden Europea de Detención y Entrega, si el detenido acepta la extradición, esta se produce en un plazo de 10 días. Si no lo hace, se abre un periodo de 60 días para que las autoridades estudien si los delitos que se le imputan están contemplados en las leyes alemanas. El pasado viernes, el juez español que instruye la causa contra los líderes independentistas Pablo Llarena confirmó el cargo de rebelión, sedición y malversación de fondos contra 13 de ellos, entre los que se encuentra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Joaquín Forn y Jordi Sánchez. Otros 12 son acusados por delitos menos graves. Luego de conocerse la detención de Puigdemont, se han producido fuertes manifestaciones en diversos puntos de la comunidad.
Cierre de vías, detenciones y más de 100 heridos también se han originado por la represión de la policía catalana. En la calle, quienes respaldan el independentismo condenan el encarcelamiento de los líderes políticos y cuestionan la justicia española a la vez que mantienen la esperanza de conquistar su soberanía. Perfectamente que el Tribunal Superior, el Constitucional, el Supremo son jueces adictos al gobierno del señor Rajoy del Partido Popular y las decisiones del Partido Popular son las que se entrelazan entre todo lo que es jurídico y político. He venido aquí porque no estoy de acuerdo con lo que está pasando, por dignidad, para pedir la libertad a los presos y porque nosotros queremos la independencia, ¿vale? Y si no lo luchamos nosotros, que somos el pueblo, no nos lo va a ceder nadie. Puigdemont fue elegido diputado junto a otros líderes en las elecciones del 21 de diciembre del año pasado. Comicios convocados por el gobierno español luego de haberlo cesado como presidente de Cataluña por declarar su independencia el pasado 27 de octubre. Vamos con el análisis. Para ello nos ayuda Fernando Casado, periodista español, investigador, docente en el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. Hola, profesor Casado, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Tatiana? ¿Cómo va todo? Muchas gracias por la invitación. A usted gracias. Profesor Casado, nos preguntábamos en titulares, ¿se acaba la gasolina del independentismo por toda esta situación? Lo último, esta coyuntura, Carles Puigdemont detenido, los otros líderes que quedaban en Barcelona detenidos. El miércoles hay un acto simbólico de lo que más tarde le quiero preguntar, pero primero comenzando por esta coyuntura y la pregunta planteada. Bueno, no creo que el independentismo se quede sin gasolina, ¿no? Hay muchos otros cuadros que podrán reemplazar a quienes ahora están perseguidos o quienes se encuentran en la cárcel o quienes tuvieron que huir fuera del territorio del Estado español. Pero la otra parte de la pregunta es si por el contrario podría subir todavía más el apoyo al independentismo. Y bueno, y también eso es discutible, porque ya había una cierta persecución por parte de las autoridades españolas a Carles Puigdemont y a otros muchos líderes soberanistas catalanes, y pese a eso, cuando se celebran las elecciones en diciembre del año 2017, los resultados fueron muy parecidos a la situación o la composición del Parlamento catalán previo a las elecciones. Es decir, las fuerzas soberanistas tienen un estrecho margen, una estrecha mayoría, y más o menos quedó igual la situación en el Parlamento, con detalles como por ejemplo que el Partido Popular, que es quien por cierto lleva a nivel del Estado central español la persecución, se estrelló en Cataluña y prácticamente ha desaparecido como una fuerza política. Entonces, yo no creo que se vaya a quedar sin gasolina el independentismo catalán. Ahora, tampoco es previsible que vayan a crecer frente a la persecución y frente a la represión las fuerzas independentistas. Eso también es importante. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Qué variaría? Si revisamos las elecciones anteriores, las de octubre, luego las de diciembre, producto de las medidas que ha tomado el gobierno, en particular las decisiones de Rajoy, han llevado a que haya más nivel de votación por la independencia. Bueno, hay una especie de tablas, es decir, lo que está ocurriendo es que partidos nacionalistas, tanto pro-españoles como pro-independencia, han crecido. Pero fíjate que en las últimas elecciones lo que ocurre es que la CUP, que sería el partido independentista más a la izquierda, pierde votos, el PP, el partido centralista español, pierde muchísimos votos, el partido Ciudadanos en Cataluña gana fuerza en Cataluña, que es donde crece o donde se origina esta fuerza política, y Junts por Catalunya pues apenas sube algún escaño. Entonces, algunas fuerzas, quizás las que se encuentran más en los extremos, son las que pierden una base electoral, que ya de por sí no eran partidos con una gran base en Cataluña, pero se refuerzan otras posiciones, tanto pro-españolistas o centralistas, como soberanistas catalanas, pero que se encuentran más hacia el centro en sus posicionamientos políticos. Y en medio de ese escenario, lo que hay que preguntarse es qué viene en el futuro inmediato, ni siquiera a mediano plazo. Porque como están las cosas, no hay un consenso para buscar un nuevo presidente de la Generalidad. Quienes han sido propuestos, conocemos el desenlace. Lo que seguiría entonces en nuevas elecciones.
Bueno, esa es una posibilidad, que haya nuevas elecciones, que probablemente es posible que la situación actual se repita, como se repitió en las elecciones de diciembre. Lo que viene también es, después del escándalo, después de la sorpresa de la detención de Carles Puigdemont, viene ahora un proceso judicial relativamente farragoso, aunque se tendrá que decidir en máximo 3 meses junto con las apelaciones a la posible extradición que hagan las autoridades alemanas. Eso va a hacer que se enfríe en un principio lo que ha sido la detención de Puigdemont. También el propio Carles Puigdemont ha llamado a la calma para que no haya precisamente disturbios en Cataluña y que no pudieran ser también como la base que se utilizara por parte de las autoridades alemanas para poder fundar jurídicamente la extradición de Carles Puigdemont, y para que tengan todavía menos argumentos, porque la alta traición, que sería el argumento o el delito equivalente a la rebelión en España, requiere en la legislación alemana también que se haya producido violencia, y por tanto ahí hay una diferencia en el tipo de delito que están intentando apelar las autoridades españolas para poder mediante la cooperación judicial y policial, extraditar a España a Carles Puigdemont, y entonces ahora va a venir un momento de enfriamiento. Veremos si ese acoso continúa por parte de las autoridades a todos los posibles candidatos a ser presidentes de la Generalitat, si el escenario entonces sería volver a elecciones o buscar reemplazos que finalmente sean aceptados. Hay otras posturas que hablan de posiciones intermedias o alternativas a las que actualmente se están barajando, como es el Partido Socialista, que ha hablado de una especie de gobierno de concertación en donde estuvieran todos los partidos representados. Pero claro, esa posición también es un poco absurda, por decirlo menos, cuando las posiciones están tan encontradas y cuando de alguna forma es el PP, que también tiene una pequeña representación actualmente en el Parlamento catalán, quien está llevando a cabo la persecución, y Ciudadanos, un partido con mucho arraigo en el Parlamento catalán, también está continuamente hostigando y continuamente tratando que sean detenidos los distintos líderes políticos soberanistas. Incluso el actual presidente del Parlamento están abogando para su detención. Entonces, será muy difícil que estas posiciones tan encontradas puedan llegar a un consenso, puedan llegar a entenderse, tal y como está la situación actualmente en Cataluña, en donde hay una grandísima polarización que está llevando incluso a la detención de los líderes de los partidos mayoritarios en esa región todavía perteneciente al Estado español. Sí, realmente ese panorama no parece viable, no parece posible, sobre todo con decisiones tan radicales del Partido Popular y de Ciudadanos. Pero desde la perspectiva de la gente, con esto te despido, sí hemos visto en las últimas 24 horas movilizaciones permanentes. ¿Cómo ves pues el ambiente, la gente? Es evidentemente difícil pensar qué es lo que la gente quiere, pero ¿cómo ves ese ambiente? Sin duda, entre quienes están apoyando el independentismo hay indignación. Imagínate, Tatiana, que incluso entre aquellas personas que forman parte del Estado español pero que no apoyan el independentismo, estas detenciones en las que ha habido una subida de tono e incluso se le podría haber incluso ido la mano al PP, hay muchas personas que están también empezando a pensar si no están siendo excesivas las medidas y excesivos los encarcelamientos por parte del gobierno de Madrid. Entonces, sin duda hay una grandísima indignación a lo interno de Cataluña que puede tener consecuencias que todavía no han sido bien valoradas o bien evaluadas desde el gobierno de Madrid. No obstante, de nuevo, pese a esa indignación, lo que se está pidiendo por parte de los líderes que están sufriendo esta persecución es mesura y calma para no tensionar más todavía la situación que se está viviendo en este momento, y que no sea la violencia la que hable o la que dé una excusa, como si dijéramos, al gobierno de Madrid para continuar con la represión. Entonces, en principio, pese a esa indignación, creo que la llamada a la calma va a tener el efecto que se espera, que de alguna forma al final sean las fuerzas soberanistas, las fuerzas independentistas, las que claramente van a quedar ante la opinión pública nacional e internacional como victimizadas por un gobierno represor desde Madrid que está usando de manera desproporcionada el uso de la fuerza y el uso de la ley para encerrar a líderes políticos que fácilmente pueden ser argumentados como auténticos presos políticos desde el punto de vista del derecho internacional. Claro, con la permanente denuncia de la politización de la justicia en favor del gobierno monárquico.
Muy complicado el panorama, veremos lo que queda porque ya vemos que el capítulo no se cierra. En todo caso, estamos muy pendientes de ello con el oportuno análisis. Gracias, profesor Casado. Buenas noches. Gracias, Adriana. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Ahí está. Ese panorama para concluir, una información importante para tener en cuenta en materia de agenda, lo que viene esta semana. Parlamento catalán discutirá investidura de Puigdemont. Ahí está. La mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento informaron que el Pleno se reunirá el próximo miércoles, será a las 10 hora local, para el debate. Se discutirá el próximo miércoles el derecho de Carles Puigdemont, Jordi Turull, Jordi Sánchez a someter sus candidaturas a votación para la presidencia de la Generalitat. La petición fue realizada por partidos Juntos por Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña, es decir, ERC, y Candidatura de Unidad Popular, la CUP, quienes defenderán el derecho a la investidura de los aspirantes independentistas. Ahí tenemos la información. Esa decisión fue tomada este lunes por la mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento, quienes celebraron una reunión tras la solicitud de anexar el tema como parte de la agenda del Pleno. ¿Qué pasará el miércoles? Bueno, se los contaremos a través de la pantalla de Telesur y también a través de nuestra multiplataforma. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia México, angustia y exigencia de búsqueda de resultados es lo que piden familiares y organizaciones de derechos humanos por la desaparición de 3 estudiantes de cine en Jalisco. Este caso, lamentablemente, no es un asunto aislado. Recordemos que hay 42 estudiantes de Ayotzinapa normalistas de los que no se sabe nada y su familia en las calles sigue exigiendo verdad y justicia. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en el Noticia. En Noticia México, la desaparición de 4 estudiantes desató una ola de indignación en Jalisco. Los ciudadanos alzan su voz para que aparezcan con vida ante la mirada indiferente del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Y el panorama de impunidad de estos casos no son los únicos de miles de desaparecidos que hay en el sistema de desaparición forzada del país. El estado de Jalisco es escenario de movilizaciones y protestas para exigir al gobierno respuestas sobre la desaparición sistemática de jóvenes en la región. El primer caso fue el de 3 estudiantes de cine raptados el pasado 19 de marzo en la ciudad de Guadalajara. Javier Aceves, de 25 años, Marco Ábalos, de 20 años, y Daniel Díaz, de 20 años. Según el relato de una compañera, los captores se habrían identificado como miembros de la Fiscalía Estatal. El otro caso se registró en la región de Valles de Jalisco, también el pasado lunes, donde desapareció el estudiante de medicina Ulises Arellano, de 18 años, y la estudiante de psicología Susana Gutiérrez, de 20 años, ambos de la Universidad de Guadalajara. 3 días después, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, anunció la aparición con vida de Gutiérrez. Lamentablemente, no fue el caso de Arellano, cuyo cadáver fue encontrado este domingo en un barranco de la región. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos investiga si el caso de los estudiantes de cine se trata de desaparición forzada, por la presunta vinculación de la Fiscalía. Además, en un documento piden a los poderes públicos atacar el alarmante crecimiento de estos casos. Más de 80 profesores de universidades públicas y privadas del Estado también condenaron la violencia que azota la entidad. Mientras tanto, estudiantes paralizaron sus actividades para exigir al gobierno la reaparición con vida de sus compañeros. A esto se suma la manifestación que todos los 26 de cada mes realizan los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014, exigiendo verdad y justicia. En la mayoría de los casos, las autoridades han pretendido vincular a las víctimas con actos criminales. Algo similar ocurrió con el asesinato de Juan Francisco Sicilia Ortega, de 24 años, hijo del poeta Javier Sicilia, y de otras 6 personas en 2011. Según la Procuraduría, el pleito en un automóvil que manejaban era el ajuste de cuentas por narcotráfico.
A raíz de la muerte de su hijo, Sicilia encabezó una campaña nacional contra la violencia bajo la consigna Estamos hasta la madre. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación de México, en los últimos 10 años se reportaron más de 34,000 desapariciones. Solo de 1.411 personas. El gobierno del expresidente Felipe Calderón desaparecieron 6 personas al día. Ahora, en la administración de Enrique Peña Nieto, son 13 cada 24 horas. Es decir, un mexicano desaparece cada 2 horas con 6 minutos. Cientos de familias que sufren cada día el abandono de las autoridades y el horror de no saber qué ha pasado con sus allegados. El horror de no saber qué han pasado con sus allegados. Esa es la angustia permanente de los padres de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Así recordamos, porque ellos esto es lo que cuentan a través de las redes sociales. Así es como lo hemos visto durante esta semana. Mi hijo no es un criminal. Mi hijo no pertenece al crimen organizado. Mi hijo es estudiante. Mi hijo es un buen hermano. Mi hijo es un gran hijo. Mi hijo fue desaparecido el 26 de septiembre de 2014. En Iguala, Guerrero. Subido en patrullas municipales. Ante la presencia de la Policía Federal y el Ejército. Y nunca volvió a su casa. He pasado 30 meses buscándolo. Y exigiendo justicia. Pero no me he cansado. Cifras oficiales señalan que en México hay más de 30,000 personas desaparecidas. Mi hijo podría ser tu hijo. 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 Ayúdame a encontrarlo. Ayúdame a encontrarlo, es lo que dicen día a día, mes a mes, marchan en el DF, van a otros lugares, incluso han recorrido otras partes del mundo para primero pedir solidaridad a los pueblos que la han encontrado en muchos casos, pero por sobre todo a la justicia mexicana que averigüe, que investigue, que no se quede con esa llamada verdad histórica del Ministerio Público. Vamos hasta el DF precisamente con Pablo Pérez García para ampliarnos. Primero, Pablo, preguntarte de estos jóvenes desaparecidos. Es una situación muy angustiante para sus familiares y, por supuesto, para los estudiantes, compañeros que también los buscan. Buenas noches. Sí, buenas noches, Tatiana. Pues sí, efectivamente hay una preocupación generalizada entre la comunidad estudiantil, particularmente del estado de Jalisco, pues esta desaparición, como bien se mencionó, fue después de que ellos hicieran una de sus prácticas de filmación en los alrededores de la ciudad de Guadalajara, en la zona de Tonalá, donde fueron detenidos por un convoy de gente fuertemente armada que se identificaron como elementos de la Fiscalía General del Estado. Por lo tanto, esto pues califica como una desaparición forzada. El gobierno del Estado, sin embargo, declaró que no eran elementos de la policía los que habían llevado a cabo esta detención. Sin embargo, ahora ya a una semana de los hechos se notifica que hay 5 policías de la región de Tonalá que están detenidos, cuya situación todavía no se ha aclarado, lo que parece contradecir de alguna manera el primer dicho del gobierno del Estado, a decir de algunos analistas que están calificando esto como una desaparición forzada a manos de policía local, un caso muy similar a lo que sucedió, claro, con los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa hace ya 3 años y medio. Y volvemos ahí a este tema de lo que siempre estamos preguntándonos, porque siguen marchando, hay una incesante búsqueda por la verdad, pero el Ministerio Público se mantiene con la verdad histórica. ¿Esa es la postura permanente en este momento? Pues bueno, finalmente ahora, digamos, los últimos avances que presentó la Procuraduría General de la República fue la detención de una persona que ellos dicen estaría ligada a la desaparición de los 43 estudiantes. Una detención, sin embargo,
que los padres y madres y las organizaciones involucradas con la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa no califican como válida. Dicen que es una manera de poner una cortina de humo y decir que se está avanzando en una investigación que ellos mismos califican de viciada, porque recordemos que la Organización Nacional de las Naciones Unidas, declaró hace pocas semanas que la mayor parte de las declaraciones de la investigación de la llamada verdad histórica habían sido obtenidas bajo tortura, por lo cual descalificaría obviamente pues todo el trabajo hecho hasta ahora por la Procuraduría General de la República, que es justamente lo que están defendiendo los padres de los jóvenes estudiantes desaparecidos, que la investigación se tiene que llevar de una manera científica, de una manera apegada a derecho y de una manera que les ayude a obtener la verdad y la justicia que tanto claman. Así las cosas. Gracias, Pablo, por entregarnos todos esos detalles. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos ayuda Gregorio Vidal. Él es investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. También está en el DF. Hola, profesor Vidal. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Ahí lo hemos visto, una preocupación, hay angustia, una cantidad de preguntas con respecto a este caso que no es distinto de otros. Pero lo primero que quiero preguntarle es, ¿por qué con los jóvenes? ¿Qué es lo que sucede? Desaparecen y desaparecen jovencitos universitarios, otros también que van a escuelas y colegios. ¿Qué es lo que pasa con la juventud que se encuentra inmersa en una situación tan complicada? Bueno, parece que efectivamente hay, digamos, un comportamiento, hasta ahora se documenta en cuerpos de seguridad, en policías, que hay una suerte de hostigamiento hacia los jóvenes. Hace poco en Ciudad de México estuvo el incidente también de un alumno de la universidad que estuvo desaparecido un tiempo, terminó apareciendo en circunstancias muy extrañas. No se ha aclarado el asunto, pero revela eso, un comportamiento de hostigamiento hacia los jóvenes, una suerte de intolerancia con ellos, en medio de un clima general de inseguridad que pues nos coloca a todos en una situación muy difícil en la vida del día a día, ¿no? Eso es lo que se está viviendo en el país. Claro, con respecto a la ley de desaparición forzada, ¿usted cree que en la medida en que vaya avanzando y que realmente se norme, encontrará una respuesta? No solamente me refiero en lo jurídico, sino también en lo político, para que haya ciertas herramientas en que la ciudadanía pueda avanzar. Bueno, la ley que tenemos es en sí mismo un documento, un conjunto de ordenamientos que tiene dudas por parte de algunos sectores de la sociedad, en términos estrictamente legales, jurídicos. Yo agregaría eso, que el problema mayor es que no hay confianza en los cuerpos encargados de impartir la justicia, en los ministerios públicos, en las procuradurías, en las diversas policías, e incluso, como lo señalaban en una parte de su nota, en el propio comportamiento del ejército, las Fuerzas Armadas, la naval, de que se señala, sin que esto implique necesariamente un comportamiento sistemático y de todos los cuerpos, pero sí se señala que hay atropellos, violaciones a los derechos humanos, y es en ese ambiente que estamos contendiendo con estos problemas. Por consiguiente, la ley no me parece que sea suficiente. Es necesario dar otros pasos y generar efectivamente confianza, y creo que eso solo se va a lograr si se obtienen resultados. Todo esto sucede, profesor Vidal, en un año de elección presidencial. Una situación tan compleja como es lo de la desaparición forzada, solamente planteamos en esta coyuntura, pero bien decíamos que no es el único caso. Recordábamos, por ejemplo, del hijo del poeta Javier Sicilia y todo lo que ha marcado, que transversaliza la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. ¿Hay un debate nacional desde la política, desde los candidatos con respecto a esto? Debate nacional desde los candidatos con respecto a este tema no existe. Bueno, técnicamente en este momento los candidatos no están debatiendo por la ley mexicana que dice que este es un periodo en el que no puede haber todavía campaña
y debates entre los candidatos. Los debates comenzarán a partir de este fin de semana. De hecho, los candidatos han anunciado sus inicios de campaña para el 1 de abril. Claro, no, profesor Vidal, no me tema. refiero a un debate cara a cara. Una manera de preguntárselo es si existe el tema en la política, en la sociedad, en los medios, si alguno de los candidatos lo plantea, incluso si existe parte de su plataforma política, algo al respecto. Hay menciones en términos de seguridad, de desconfianza de la población, pero expresamente no está siendo considerado con fuerza, por lo menos. En la sociedad sí, por supuesto, en organizaciones civiles de diversa naturaleza, por supuesto la voz que se escucha en todo el país de los padres de los muchachos de Ayotzinapa y otros más que se siguen sumando. El último incidente, perdón el término incidente porque es demasiado frívolo para calificarlo, en Guadalajara, con una reacción inmediata de amplios sectores de la sociedad de esa ciudad y del estado de Jalisco, que revelan ya esta situación de hartazgo, de molestia, de cansancio frente al hecho. Pero en el espacio de las organizaciones políticas, de los propios candidatos, creo que no tiene la fuerza suficiente este debate y me parece efectivamente imprescindible que lo tenga porque es importante que ellos tomen posición clara y señalen caminos. Algunos lo mencionan más claramente. Algunos señalan, por ejemplo, que hay que rediscutir el tema de la presencia o alguno, sería solo uno, de la presencia del ejército en las calles, que por lo menos está sujeto a discusión. También se señala por parte de uno de los candidatos que la recién aprobada ley de seguridad no es una ley que nos dé seguridad ciudadana, y eso está presente solo en el discurso de uno de ellos, de López Obrador. En los otros no existe. Ese es otro tema para conversar con usted más adelante, esta ley de seguridad ciudadana, que genera también tanto nivel de preocupación. Sí, sin duda, está muy vinculado. Lamentablemente se me acaba el tiempo, profesor Vidal. Muchas gracias, buenas noches. Estamos a punto de finalizar en Noticia. Bien, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. A ustedes también gracias por este tiempo. Ahí están los temas de análisis de coyuntura que planteamos iniciando la semana. Recuerden nuestra cita de mañana, 8:30 de la noche, hora local aquí en Caracas, en Venezuela. Y los dejamos con otro tema que fue noticia. Hasta la próxima, sigan con nosotros.